Gracias. Estamos grabando para todos. Espero contar con la autorización del doctor Manuel, de su equipo y también de los profesores de la universidad. En efecto, pues muy complacidos desde la dirección de docencia y también de Unavinova por tener esta oportunidad nuevamente de esta capacitación con el doctor Manuel Area y con su equipo, con Sebastián y con Anabel de la Universidad de La Laguna. Vamos a pedirle de pronto a quien tenga los micrófonos abiertos que lo apague para que podamos escuchar sin problema. Creo que hay un micrófono abierto. Me parece que es Camilo Moncada quien tiene el micro abierto. Ya, gracias, Camilo. Bueno, creo que más adelante nos va a estar acompañando María Alejandra Ferreira, que es nuestra coordinadora de Unavinova. En este momento está en una capacitación que está paralela, simultánea con esta, entonces voy a estar yo iniciando la sesión y se va a quedar con ustedes todo el tiempo Viviana Rojas, que es mi secretaria, quien está aquí también haciendo todo el soporte desde Zoom. Entonces, doctor Manuel, para nosotros, como ya lo dije, pues es una capacitación muy importante porque los profesores de la UNAP pues han estado incorporando la estrategia de tema, que usted la conoce ya muy bien, tecnología de la enseñanza para el mejoramiento del aprendizaje. También tenemos la novedad de que tenemos ya licencias de Genially que se han asignado. De hecho, entiendo que varios profesores de los que están aquí ya conectados en el curso tienen licencia de Genially y si no la tienen, pues a través de Viviana y con María Alejandra facilitamos ahí como la gestión para que puedan usar Genially en este curso. Y pues nosotros nos interesa muchísimo la experiencia del doctor Manuel y de su equipo para hacer un diseño de aulas virtuales que en efecto tenga, digamos, ese enfoque pedagógico de las pedagogías activas, del aprendizaje basado en proyectos, en problemas, que utilice también esas licencias como la de Genially para hacerla mucho más atractiva visualmente y seguir trabajando en la transformación de los cursos de los diferentes programas académicos. Aquí tenemos de todas las facultades, sé que están del departamento sociohumanístico, del programa de Derecho, de Medicina, de la licenciatura en Educación. Mejor dicho, es un grupo interdisciplinar que yo sé que va a favorecerse muchísimo de la experiencia, doctor Manuel. Entonces, bienvenido y adelante con esta nueva capacitación. Bueno, pues Adriana, agradecer a la UNAV, a la Universidad de Bucaramanga, la oportunidad de volver a reencontrarnos, ¿no? En esta ocasión es la segunda vez, la segunda edición que hacemos de este curso. El año pasado arrancamos y nada, dar la bienvenida a todos los participantes, ¿no? Y por el interés en querer realizarlo. Hoy básicamente es una sesión de videoconferencia, pero fundamentalmente de conocernos, ¿no? Y saber un poco de qué va este curso taller, las sesiones que va a tener, el tipo de tarea o proyecto que tienen que desarrollar los participantes y, lógicamente, lo primero es presentarnos nosotros que nos encontramos en estos momentos en la Universidad de La Laguna, ubicada, situada en las Islas Canarias, que queda a medio camino entre Europa, África y América. Estamos ahí en el Océano Atlántico. Y, pues bueno, yo antes de hablar y exponer, digamos, he preparado una breve lección, digamos, más teórica, introductoria, antes de empezar a presentar el curso y las tareas que implica. Yo quisiera presentarles a otros dos colegas que somos los que tenemos la responsabilidad de impartir este curso. Es Sebastián Martín y Anabel Betancourt. Falta una tercera persona que, por razones que no vienen al caso, no ha podido conectarse. Belén San Nicolás. Los cuatro somos los que hemos gestado y desarrollamos este curso. Por tanto, yo le voy a pasar la palabra a Sebastián para que cuente un poco en qué va a consistir su participación, la temática que abordará y cuando finalice, pues Anabel también hará lo mismo. Sebastián, cuando quieras.
Gracias, Manuel. Muy buenos días a todos y a todas. Y nada, para mí es un placer poder estar aquí y compartir pues, bueno, los conocimientos, las experiencias que hemos desarrollado atrás sobre aulas virtuales, desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje, etcétera. Yo soy doctor en educación y, bueno, al igual que mis compañeros, pues tenemos experiencia en el desarrollo y creación de materiales didácticos de aprendizaje digitales. Y, bueno, en mi caso, en este curso, pues les voy a enseñar cómo trabajar también con estos recursos educativos digitales en esas aulas virtuales que están construyendo y que van a construir esas aulas de prácticas, cómo trabajar con Genially, cómo sacarle partido a la herramienta y hacer recursos interactivos mucho más agradables y ricos en contenido y dinámicos para el alumnado. Estoy seguro que va a ser una experiencia muy, muy beneficiosa para todos y bueno, aquí estaré para lo que haga falta. Sebastián, tu intervención, si no me equivoco, será el 29 de junio, ¿correcto? El 29 de junio, exacto, la semana que viene, sí. Ok. Anabel, cuando quieras, te presentas y nos dices quién eres y lo que vas a desarrollar. Sí, claro. Bueno, buenos días allí, buenas tardes acá. Mi nombre es Ana Betancourt Aguilar, soy contratada de FPU, la Universidad de La Laguna, en el Departamento de Didáctica e Investigación Educativa. Yo, bueno, estoy todavía en el proceso doctoral, espero que pronto ya finalice. Como mis compañeros, soy también miembro del grupo EduYab, en la Universidad de La Laguna, y mi sesión tendrá que ver mañana, el día 23, a esta misma hora, a las 10 a ustedes, 4 en Canarias. Y como saben, bueno, en esta formación titulado pues Diseño y Desarrollo de Aulas Virtuales vamos a tener que solicitarles y pedirles que desarrollen un entorno virtual en el que vamos a tener que hacer una planificación didáctica, una organización ajustada al contenido que se quiera realizar, en el contenido en el que ustedes están especializados, e incluir tanto actividades de aprendizaje como recursos, materiales, también cuestiones de evaluación y tutorización. Mi parte estará hasta el punto de la planificación y la organización y las actividades. A partir de ahí serían mis compañeros Sebastián Martín y Berien San Nicolás, las personas que continuarán en esa trayectoria hacia la creación de un entorno virtual. Igualmente les vamos a llevar ese asesoramiento, esa continuidad, y también tendremos sesiones posteriores a las intervenciones de mis compañeros en el que pondremos una puesta en común, en el que veremos los entornos virtuales y realizaremos ese feedback en cada uno de los trabajos de esos entornos que se están desarrollando. Así que nada más, espero que les resulte grata esta experiencia y nada, de nuevo agradecerles también a que pueda colaborar con ustedes. Muy bien, Anabel, pues muchísimas gracias. Mañana recuerden que ella es la que llevará esta sesión de videoconferencia hablándoles de qué son las aulas virtuales y sobre todo los pasos, el proceso a seguir. Bueno, recordar únicamente que este curso arranca hoy, 22 de junio, perdón, y estará, digamos, vivo, activo, hasta el 12 de julio. En este periodo de semanas, ustedes van a tener que desarrollar un trabajo práctico, un proyecto que, como apuntaba Anabel, va a consistir básicamente en que van a tener que diseñar, crear un aula virtual en la plataforma Tema, pensando en una asignatura que vayan a impartir el próximo año, pero bajo una metodología que podemos denominar semipresencial, híbrida y sobre todo que potencie aprendizajes activos a los estudiantes. De todo esto es lo que les vamos a hablar, contar en estas sesiones de videoconferencia, pero es fundamental, y doy por hecho que ustedes ya han entrado en el aula virtual creada para este curso que estamos impartiendo, ¿no? Las sesiones de videoconferencia como estas y la que tendremos mañana y las próximas sesiones son lo que se conoce como comunicación síncrona, pero el curso no solo consiste en estas situaciones de videoconferencia. Lo planteamos como herramientas de apoyo. Lo fundamental, lo importante es que entren en el aula virtual de este curso y vayan realizando el conjunto de tareas, de actividades en definitiva, que les planteamos. Y eso supone trabajo autónomo por parte de ustedes. Es decir, que una cosa son las 2 horas aproximadamente que va a durar cada una de estas sesiones de videoconferencia síncronas, pero el trabajo más importante es el que tienen que desarrollar ustedes asíncronamente, de modo tranquilo, sosegado,
en el marco de su hogar, sus despachos en la universidad, etc. Entonces, yo, si me lo permiten, voy a compartir brevísimamente pantalla para mostrarles el aula virtual y contarles un poquito de qué va el aula virtual. Paso a compartir pantalla, vamos allá, y me voy. Confío que ahora están viendo el aula virtual. ¿Es correcto? ¿Me dan feedback, por favor? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, pues si han entrado ya en el aula virtual, vamos, es la tarea inicial que les vamos a pedir, ¿no? Que curioseen en la misma. Como pueden comprobar, simplemente es un aula tema, pero como pueden ver, es muy icónica. Está pensada, digamos, para que cada usuario que entre, cada uno de ustedes que entre, fácilmente localicen aquel tipo o segmento de información que quieran, ¿no? Pues saber quiénes somos el profesorado que participamos impartiendo este curso. Les pedimos, a ver si puede ser entre hoy y mañana, si puede ser entre hoy y mañana, que respondan a una encuesta inicial. Son muy poquitas preguntas, 5 o 6 preguntas nada más. Creo que la pueden contestar rápido, pero nos ayudará a conocerles un poco. Entonces, contestar una encuesta inicial, la final la dejamos ahora anulada para cuando acabe el curso. Les pediremos en algún momento que hagan una especie de autoevaluación. Cuando hablamos de autoevaluación, nos estamos refiriendo simplemente a elaborar un pequeñito informe respondiendo a una serie de preguntas que planteamos para que reflexionen sobre su experiencia previa en la creación de aulas virtuales y sus expectativas hacia el futuro. Tenemos algunas videolecciones que cuentan evidentemente el contenido teórico. Hoy voy a iniciar esto, no se preocupen, pero si quieren consultar algunas videolecciones de modo tranquilo y sosegado, pues tienen ahí algunas, el foro del curso para plantear cualquier duda, noticias que iremos, o avisos que iremos dando nosotros como profesorado, el calendario, una recopilación de apps, de aplicaciones o herramientas que pueden serles útiles en todo esto de la enseñanza digital y algún texto de lectura. Quizás lo más, estos son, digamos, como una especie de escritorio o dashboard, donde están, digamos, como les digo, los núcleos o segmentos más relevantes del funcionamiento y organización del curso. Pero en el aula virtual también se encontrarán toda una propuesta, por decirlo de algún modo, de lo que tienen que hacer, de ese reto, de ese proyecto que va a consistir, como les apunto, en que desde hoy hasta el 12 de julio las tareas que tienen ustedes que ir cumplimentando para crear un aula virtual en la plataforma Tema, pero que sea, como digo, dirigida al aprendizaje activo y que permita desarrollar una metodología híbrida o semipresencial de aprendizaje. Nosotros lo que les proponemos es que cada uno de ustedes va a disponer de una especie de aula vacía, aula de prácticas, aula donde construir ese proyecto en Tema, y a partir de esa aula vacía, ustedes a mediados de julio tienen que tener construida la nueva aula virtual, siguiendo de algún modo el modelo o las indicaciones que les iremos ofertando. Voy a dejar de compartir, porque esto es el planteamiento general para que vieran el aula virtual y lo que pueden encontrarse. Voy a dejar de compartir para que ustedes puedan plantear alguna duda, comentario, sugerencia. Vamos a dejar de compartir. Sí, Manuel, están comentando por el chat que muchos no pueden matricularse en el aula. Pues ya nos que en contarán. teoría están matriculados. Claro. No sé si Laura, que está por ahí, nos puede... Sebastián, yo le estoy acá escribiendo a mi gente y le pido el favor a Laura Cadena de la Dirección de Docencia que llame inmediatamente al ingeniero Richard para que resuelva en tiempo real la situación. Ya lo estamos mirando, ¿vale? Estupendo. Muy bien, muy bien. Bueno, aparte de estos comentarios técnicos de poder entrar o no en el aula virtual, yo quisiera darles la palabra a quien quiera intervenir, preguntar
o sugerir cualquier cosa. Sí, Ruth creo que ha levantado la mano. Adelante, Ruth. Si puedes conectar el micro, sería estupendo para poder oírte. Y si haces también el vídeo, poder verte. Sí, adelante. Buenos días, Ruth, ¿cómo estás? buenos Ya pude días. entrar al aula. Estupendo, Sí, fantástico. no, sí, yo ya he tenido experiencia en el diseño de aulas, porque pues la mayoría de mis asignaturas o temáticas están montadas en aula virtual, pero es muy interesante mirar desde otra óptica, porque a veces uno las hace muy pesadas esas aulas, y hacerlas como más didácticas es lo que llama más la atención. Entonces aquí estamos muy presentes en el desarrollo del curso. Muy bien, pues muchas gracias. Ha levantado la mano Susana. Susana, Sí, buenos días, profe. muy buenos Bueno, me días. gusta mucho la metodología, cómo están de organizados. Tengo una inquietud con respecto a activar Genially. Me imagino que nos van a orientar a los que no tenemos activado Genially. Y segundo, nosotros tenemos ya desarrollado un programa de trabajo en plataforma Tema con el programa al cual yo pertenezco, que es el programa de pediatría para la Facultad de Salud de Medicina de 9º semestre. Cuando su merced dice desarrollar un aula virtual, sería algo adicional a lo que nosotros venimos desarrollando en el programa de pediatría, de pronto al modelo de práctica que yo desarrollo, que es salud escolar y medicina del adolescente. Pues si te confieso, la verdad no lo sé. Es el primer, no lo sé, así, bote pronto me resulta difícil decirte sí o no. El planteamiento que nosotros hacemos, y esa creo que es la decisión que debes tomar tú, es que el aula virtual que construyan es pensando a corto o medio plazo, pensando para el curso que viene, y que les sea útil. Quiero decir, lo que no queremos, y creo que sería un error por nuestra parte, ¿no?, es que el proyecto que les planteamos en este curso sea una sobrecarga, sea algo que solo sirva para hacer este curso durante estas 4 o 5 semanas. Lo interesante, y eso por eso digo, Susana, que eres tú, usted, como usted quiera, debe decidir voy a construir un aula virtual siguiendo el modelo que nosotros les proponemos y que sea lo más vinculado y de utilidad al proyecto que ustedes están desarrollando. No sé si respondo. Ok. Hay otra mano, Luis Carlos. Profesor Manuel, muy buenos días para usted y para todos los asistentes. Gracias por permitirnos participar en esta capacitación. Mi pregunta es la siguiente. Yo soy un profesor vinculado recientemente a la universidad. Apenas empecé a manejar el programa Tema, no sé nada de Genially. Pregunto si eso me va a impedir desarrollar activamente la capacitación o no. Pues lo mismo que a Susana, no sabría qué decirte. En principio, no es indispensable el dominio de Tema y de Genially, pero es cierto que quien conozca o tenga habilidades previas le va a ayudar a desarrollar con mucha más facilidad la construcción de su aula virtual. Es lógico, esto pasa en todos los oficios, ¿no? Quien tiene algún tipo de experiencia previa, pues está en mejores condiciones de desarrollar cualquier reto que se le plantee. Ahora bien, por nuestra parte hay voluntad de facilitarte y apoyarte en lo que sea posible. De hecho, la sesión de videoconferencia que va a impartir Sebastián la semana que viene es explicar de algún modo los rudimentos básicos de Genially y de alguna otra aplicación. Y acabo. Luis, si no dominas evidentemente estas habilidades de manejo de la plataforma Tema y de Genially, tú particularmente tendrás que hacer un sobreesfuerzo para poder manejarte y desarrollar adecuadamente el curso. Okay, Manuel José ha levantado la mano también. Adelante. Muchas gracias, doctor Manuel. Muy buenos días a usted y a todos. Excúseme que no prenda la cámara, por alguna razón no me está funcionando. Yo quiero insistir en la pregunta que hacía la profesora Susana. Yo tengo mis aulas ya con una inclusión básica con Genially,
porque una de las asistentes al curso pasado nos ayudó a practicar la cuestión. Entonces yo quiero insistir en lo que dice la profesora Susana para no duplicar esfuerzos, como usted dice. Si yo tengo ya aulas con algún principio de interfaz en Genially, puedo tomar una aula de las que ya tengo y mejorarla teniendo en cuenta lo que ustedes nos van a enseñar, o necesariamente tenemos que partir de cero. Sé que reitero, Bueno, pero es que no me quedó bien claro. sí. Vuelvo a reiterar lo dicho. Queremos evitar sobrecarga de trabajo o duplicación del mismo, ¿no? Por tanto, entiendo que posiblemente si ya ustedes ya tienen creado algún tipo de aula virtual, pues será, con este curso lo que intentaremos será la mejora del mismo. De todas formas, sería muy interesante, Manuel, que al disponer tú de un aula de prácticas para este curso, al disponer de un aula virtual de prácticas para este curso, los cambios o mejoras o redefiniciones que hagas del actual aula que ya tienes, lo hagas sobre esa aula de prácticas. Lo digo en otras palabras, y si no, que Anabel o Sebastián me corrijan. Lo que yo te recomendaría sería, haz una copia del aula virtual que ya tienes en tema y la cargas en el aula de prácticas de este curso. Y a partir de ahí empiezas la mejora. No sé si lo he aclarado, Sí, Manuel. perfecto. Muchísimas gracias. Creo que ahora sí Venga. quedó. Sí, muchas gracias. Ok. Laura Cadena levantó la mano también, cuando quieras. Buen día, doctor. Buen día para todos, profesores. Queríamos comentarles, por favor, los que tengan dificultad accediendo a tema, por el chat nos diligencien su correo para corroborar la matrícula, ya que todos fueron matriculados hace 2 semanas, pero si están teniendo algunos inconvenientes, pues tenemos que revisar. Entonces, por favor, compártanos sus correos por el chat para enviarlo al ingeniero. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Laura, por la información dada. Y ya saben, siempre ocurre esto, el primer día de inicio de una asignatura, de un curso, de un seminario, siempre hay estos pequeños e inevitables problemas técnicos, que espero que se solventen, y ya a partir de aquí ya entramos de lleno. Si no hay ningún comentario, pregunta, sugerencia, pues en la sesión de hoy, como les dije, la intención era arrancar el curso, darles una idea general de en qué consiste y darles también, por mi parte al menos, porque yo ya no vuelvo a conectarme en próximas videoconferencias, ya queda en manos de Anabel, Sebastián y Belén, darles, como les digo, algunas ideas muy básicas, una primera lección magistral a modo de fundamentos teóricos para entendernos, ¿no? Y si me lo permite, pues voy a entrar ya directamente en esta lección teórica, a partir de la cual les pedimos que entren en el aula virtual y empiecen a ejecutar, a realizar las tareas que le marcamos, como es fundamentalmente hoy dar respuesta a la encuesta, al cuestionario inicial, y luego a la autoevaluación. Bueno, pues sin más preámbulos, paso a compartir pantalla, si me lo permiten. Cualquier duda o cualquier comentario, no tengan problema en interrumpirme. Hablan y lo que sea, Yo atento a lo que me digan ustedes. Venga, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Por favor, ¿me pueden dar el feedback para decirme que ya todo lo están viendo? Sí, señor, ya se ve, sí, señor. Perfecto. Pues vamos allá, a ver si soy capaz de activar esto. Es que tengo aquí el Zoom que me está tapando. Ahora lo puedo. A ver si aquí. Ok, ahora sí ya me encuentro más cómodo. Muy bien. Bueno, pues nada, simplemente, como les digo, espero que en 3/4 de hora, 40, 45 minutos, dar algunas indicaciones más teóricas y luego entramos en un pequeño coloquio, si ustedes lo consideran oportuno. Entonces, voy a hablar de un concepto que es el de enseñanza digital, que de algún modo aglutina, por decirlo de algún modo, aglutina a todo esto de lo que se conoce como teleformación, educación a distancia online, enseñanza semipresencial o la utilización
de la tecnología para enseñar y aprender. Bueno, cuando hablamos de enseñanza digital o las TIC en educación, es inevitable que en estos 2 últimos años todos, cuando digo todos, todas, me refiero tanto al cuerpo docente como al alumnado, inevitablemente pensamos en lo que ha sido la experiencia de la educación digital a través de, o marcada, o en el contexto de lo que ha sido, no sé ahí en Colombia si ya persiste o no, pero al menos aquí en España ya hemos dejado la educación a distancia online en las universidades para recuperar la presencialidad total, plena, y la COVID pues, nos ha obligado a todos a cerrar los espacios físicos y confinarnos en los hogares, y lo interesante, vamos, como idea inicial, lo interesante es que si esta pandemia COVID y el cierre físico de los espacios universitarios hubiera ocurrido hace 15 o 20 años, se hubiese producido lo que podríamos llamar un apagón educativo, pedagógico total, ¿no? Porque solo nos quedaría el teléfono y el correo postal para enviar comunicación con el alumnado. La existencia en estos momentos, en el año 2020, 21, 22, donde la tecnología más o menos, con mayores dificultades o mayor intensidad, estaba ya en los hogares, tanto del profesorado como del alumnado, permitió mantener un tipo de comunicación educativa, lo cual, pues bueno, pues ha sido interesante. Lo que ocurre es que yo en este curso, sobre todo para pensar y reflexionar sobre cómo fue la experiencia, me gustaría llamar la atención de que no todo se hizo, a pesar del tremendo esfuerzo, la voluntariedad que hicieron estudiantes y profesores, todo lo que se desarrolló a través de las pantallas en este tiempo pandémico no respondió a lo que llamamos criterios de calidad educativa o pedagógica. Y en ese sentido, yo pongo sobre la mesa ideas como que hubo quizás prácticas que no fueron, como digo, las más adecuadas, ¿no? Yo creo que errores educativos cometidos fueron el que se sobreutilizó, se abusó en definitiva del sistema de videoconferencias. Es decir, se intentó, como nos cerraron, digamos, las aulas, los campus físicos de las universidades, y nos ofrecieron las universidades sistemas de videocomunicación como el Zoom, que es el que manejan ustedes, el Meet u otros que hay en el mercado. Pues como nos ofrecían esto, intentamos reproducir el horario de las clases presenciales a través de videoconferencias. Y esto es un error, entiendo que importante, ¿no? Las videoconferencias son muy interesantes, son muy valiosas, las estamos usando ahora, pero si las sabemos emplear dosificadamente, no hacer abuso de la misma. Piénsenlo como si fueran ustedes estudiantes de 18, 20 años, ¿no? Es decir, si es ya costoso, aburrido, seguir las exposiciones y clases teóricas de un docente en espacios presenciales, ¿no? Donde el alumno o alumna, al menos en esos espacios presenciales físicos, se comunica con sus amigos, hace otro tipo de actividades, bueno, está, digamos, viviendo la vida, ¿no? Pues esto, a través de pantallas, es bastante tedioso, ¿no? O sea, 4 o 5 horas prácticamente diarias de videoconferencias no sirven para producir motivación, ni sirven generalmente para activar el aprendizaje, ¿eh? Yo creo que ese fue un error que se cometieron en muchas partes del mundo. Otro error fue que se crearon esas aulas o escenarios virtuales asíncronos, y lo que se hizo, claro, bien intencionadamente por mucho profesorado, pero que a lo mejor carecía de los criterios pedagógicos de cómo construir esas aulas virtuales. Y por tanto, esas aulas virtuales en ocasiones estaban sobrecargadas de cantidad de documentos de lectura, de cantidad de vídeos que tenían que ver los estudiantes o lo que fuese, ¿no? Por tanto, otro error, como estoy apuntando, es
sobrecarga de material informativo en aulas virtuales. Y claro, hay un principio que dice, no por dar más información significa que llegará mejor ese contenido, ese conocimiento a los estudiantes. Si uno entra en un aula virtual de una asignatura y está muy cargada, como digo, de textos de lectura o de vídeos que hay que ver o de presentaciones multimedia, el alumnado se va a encontrar perdido. No va a saber cómo discernir lo que es valioso de lo que es irrelevante, ¿no? Es decir, al igual que yo decía con las videoconferencias que hay que dosificarlas, lo mismo con la carga o la cantidad de material de estudio, material didáctico que se le oferta al estudiante para el trabajo autónomo. Hay que dosificar eso, hay que seleccionarlo, hay que organizarlo adecuadamente. Como dice el refrán, si lo bueno es breve, 2 veces bueno. O sea, yo soy muy partidario de poca cantidad de materiales de estudio, pero de calidad, de calidad. Bueno, horarios rígidos, como les decía en ese intento de hacer videoconferencias imitando como si fueran clases presenciales, como el horario de las clases presenciales, y también a veces el tipo de evaluación que se implementó fue una evaluación tradicional basada en exámenes, que en el contexto presencial pueden tener sentido y sobre todo son relativamente fáciles de controlar, pero cuando se hacen a distancia y por pantallas, esto no funciona muy bien, ¿no? Y entonces, cuando hacemos enseñanza a distancia o semipresencial, a través de aulas virtuales, hay que cambiar también el modelo evaluativo. Y de esto hablaremos en el curso. Y finalmente, pues otro problema importante que espero que con el tiempo se vaya solucionando, es que no todos los estudiantes han tenido la oportunidad de acceder adecuadamente a la tecnología y por tanto se generaron desigualdades en el sentido de que unos estudiantes desde sus hogares no tenían a lo mejor la conectividad de internet adecuada o no disponían de la máquina, del artilugio, de la tablet, de la laptop adecuada para poder trabajar, como digo, autónomamente, conectado a internet y haciendo y complementando las tareas de las aulas virtuales. Pero bueno, estos son como las pinceladas de inicio para extraer lecciones de lo que ha sido la experiencia pandémica. Lo que ocurre que, nuestro punto de vista, es que la enseñanza digital o la incorporación y transformación digital de la enseñanza universitaria no debemos verla o considerarla fruto de la pandemia, consecuencia exclusivamente de la pandemia, sino que es, y este es nuestro punto de vista, que la obligatoriedad que tenemos los docentes de incorporar la tecnología a nuestra práctica de enseñanza viene dada porque vivimos en una sociedad digital. O sea, hay razones históricas que nos obligan, nos fuerzan a que las universidades y nuestro oficio docente tenga que adecuarse a este contexto de sociedad digital, que es globalizado, donde todas las personas estamos conectadas a través de una máquina, vivimos ya en un ecosistema digital donde toda la tecnología está interconectada entre sí y forma eso que se conoce como Internet y a la vez son máquinas ya que actúan de modo casi autónomo y sobre todo lo más relevante que nos afecta como profesorado es que el conocimiento está ebulliendo, está transformándose, creciendo, intercambiándose, es un conocimiento líquido por utilizar una metáfora ya conocida, el conocimiento líquido. Y todo esto a las universidades de todo el planeta, nos obliga a que tengamos que, no sé si reinventar, pero al menos reformular de forma muy nítida todo lo que es nuestros planteamientos educativos, ¿no? Y hablar eso, de tener que formar en competencias transversales, blandas, que un estudiante al finalizar la universidad debe dominar, independientemente del campo científico en el que vaya a trabajar. Es decir, evidentemente el de medicina tiene que saber contenido de medicina, el de matemáticas, el de antropología tendrá que saber antropología, pero además del contenido científico, tiene que
salir de la universidad con esas competencias transversales o blandas que son comunes a un ciudadano o ciudadana del siglo XXI, como es saber trabajar en equipo, saber buscar y localizar información valiosa en la red, tener una actitud positiva hacia la innovación y el cambio, saber comunicarse en los distintos lenguajes y formas expresivas del tiempo actual, texto, hipertexto, audiovisual, sonidos, etc. Es decir, ser un ciudadano culto de este siglo XXI, ¿no? Y esto, pues bueno, obliga a preparar a nuestros actuales estudiantes como ciudadanos y profesionales que van a tener que trabajar en un marco, en un contexto dominado por la tecnología digital. Y esto obligará, pues, a flexibilizar nuestras formas de enseñar el currículum y utilizar lógicamente todos los recursos tecnológicos, digitales, desde las videoconferencias hasta las aulas virtuales. Pero no abundo en ello. Yo creo que todos ustedes son conscientes de estos retos. Me gustaría simplemente, para ir acabando esta pequeña introducción, decirles que somos defensores, y es el planteamiento con el que arrancamos este curso que les ofrecemos, defensores de que la enseñanza, que hasta hace pocos meses, antes de la COVID, era totalmente presencial y la tecnología era algo accesorio, anexo, pasemos, como les digo, de una enseñanza totalmente presencial a una enseñanza conocida como híbrida o semipresencial, que ya les voy a comentar ahora. Y la razón fundamental, entre otras muchas, pero la fundamental es que ya todos nosotros, nosotras, el profesorado, los estudiantes, vivimos formas híbridas de nuestra existencia. Nuestra vida cotidiana es híbrida, constantemente estamos conectados, tenemos nuestra propia máquina, tecnología, smartphone, tablet, tenemos nuestra máquina y nos relacionamos y hacemos cosas con los demás, tanto en el ambiente físico, con la gente que nos rodea, como a través de la red. Nos comunicamos con los amigos, con las familias, compramos online, obtenemos información online, pero también lo hacemos en el mundo presencial físico, ¿no? Y por ello, yo adelanto, estoy casi convencido de que en mayor o menor medida todas las universidades del planeta, a lo largo de estos próximos años, a lo largo de esta década, del 21 al 29, en esta tercera década del siglo XXI, iremos caminando hacia modelos híbridos o semipresenciales. Bueno, aclarado esto, esta primera idea, o sea, no todo lo hecho con tecnología durante el tiempo pandémico fue acertado, fue una respuesta de urgencia, de emergencia, y lo que debe ser la enseñanza digital no debemos verlo como lo hicimos durante estos 2 últimos años, ¿no? Sino hay que mirar más hacia el futuro y transformarnos digitalmente pensando en los requerimientos o el contexto histórico en el que nos encontramos. Entonces, en función de ello, voy a intentar aclarar algunas cosas. Vamos a ver, la primera. Perdónme si me lío, pero voy a ser lo más claro posible. La enseñanza presencial, lo que hemos hecho como seres humanos desde el inicio de los tiempos de las cavernas, lo que hemos hecho siempre ha sido que unas personas enseñaban o ayudaban a aprender a otras. Y esto inevitablemente siempre se ha hecho en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Es decir, profesores y estudiantes, para poder desarrollar la labor educativa, formativa, teníamos que encontrarnos en un sitio físico a una misma hora. Eso de sentido común. Y así lo hemos aprendido como estudiantes, lo hemos ejercido como docentes e insisto, hasta hace muy poco era la única forma o modalidad de enseñar y aprender, ¿no? Lo que ocurre es que la aparición de la tecnología digital, y esto no es solo desde hace 2 años con la pandemia, esto ya viene casi de hace 2 décadas, desde que existen ordenadores, computadoras conectadas a Internet. Yo ya les adelanto, llevo trabajando con esto más de 20 años, haciendo ese tipo de enseñanza con tecnología. Desde finales del siglo XX, por decirlo de algún modo. Yo empecé en mi universidad a enseñar con la misma, evidentemente tecnologías un poco más arcaicas, pero allá en el año 98, 99 del siglo pasado, ¿no? Entonces, la tecnología digital ha
o está ayudando a romper estas coordenadas del tiempo y el espacio, de la sincronía, o sea, la simultaneidad temporal en el mismo espacio físico. Entonces, la tecnología hace o permite que ahora la enseñanza puede ser en la coordenada horizontal, bien en espacios físicos o bien en espacios virtuales. Y en la coordenada vertical puede ser en tiempo real, síncrono, simultáneo, o bien en tiempos asíncronos, diferidos. Y entonces salen, según cómo combinemos esto, estas tres modalidades, ¿no? Estar alumnos y estudiantes a la vez en el tiempo y en el lugar, que es la enseñanza presencial, que no renunciemos a ella, por favor, considero muy importante, es valiosísima, ¿no? Pero podemos combinarla con estar en distintos tiempos y en distintos lugares, que es la parte esta de abajo inferior derecha, que pueden ver ustedes, distintos tiempos, distintos lugares, que es fundamentalmente trabajar con aulas virtuales, que es de lo que hablaremos ahora, o podemos, como ahora mismo estamos haciendo ustedes y nosotros, ustedes están en distintos lugares, están ahí en Colombia, nosotros estamos aquí en Islas Canarias, pero coincidimos en el tiempo. Distintos espacios, pero simultaneidad en el tiempo. Entonces, estas tres formas de sincronía, virtualidad, mundo físico, pues pueden ser utilizadas plenamente en el mundo de la enseñanza. Nos queda este cuarto cuadrante, que es estar aquí en distinto tiempo, pero en el mismo lugar. Pero claro, esto yo creo que es ciencia ficción, es decir, estar en la coordenada en distintos tiempos, pero es ciencia ficción, todavía hologramas en el tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, en resumidas cuentas, la tecnología digital está provocando, o está ayudando, a que esa separación clara que existía entre universidades presenciales y universidades a distancia, entre docencia presencial y docencia a distancia, se estén difuminando, se estén diluyendo. Es decir, cada vez las universidades presenciales hacemos educación digital y las llamadas universidades a distancia, además de enseñanza digital, hacen también algún tipo de presencialidad o buscan actividades de naturaleza presencial. Por tanto, la conclusión, la tecnología digital, cuando se incorpora a cualquier aspecto de la vida humana, a cualquiera, pero en particular a la enseñanza y en concreto a la enseñanza universitaria, pues es disruptiva, rompe, como digo, esas coordenadas espaciotemporales tradicionales. Y claro, el modo en que rompe eso o el modo en que podemos integrar la tecnología tiene distintos grados, tiene distintos niveles y no hay una única forma, como digo, de integración o de transformación digital de la enseñanza. Y entonces ahí identifico, pueden hacerse otras clasificaciones, pero yo creo que para entendernos, identifico estas 5 clasificaciones que oscilan, como digo, desde mayor presencialidad, es decir, sincronía temporal y espacio físico, a una sincronía asíncrona o una interacción asíncrona, es decir, en distintos tiempos y escenarios o espacios totalmente virtuales. Estas 5 son las que ahora les nombro, es decir, para no... la primera, y yo creo que la llevamos haciendo ya casi todos desde hace tiempo, es meter la tecnología en nuestras aulas presenciales, ¿no? Y apoyar nuestras exposiciones o lo que hacemos en el aula presencial o en el salón de clase presencial, apoyada con tecnología. El ejemplo más claro, ven ahí, es las proyecciones tipo PowerPoint, etc. Esto es una forma de integrar, quizás la más básica, y que no supone necesariamente ninguna ruptura relevante. Pero bueno, por nombrar que sería el primer grado o nivel de incorporación de la tecnología. El otro nivel, el segundo, que tampoco supone necesariamente una ruptura pedagógica o una innovación importante, es seguir haciendo clase presencial. Aquí en España este modelo se ha hecho muchísimo, durante muchos años, es seguir haciendo clase presencial con los horarios, yendo a los salones físicos, etcétera, y cada asignatura tenía, o tiene,
un aula virtual de apoyo, pero un aula virtual, como digo, de apoyo muy complementaria respecto. Lo importante sigue siendo la presencialidad, y allí en esa aula virtual es para poner apuntes de clase, algún vídeo, que el alumnado entrega alguna tarea. Es un mero complemento, un anexo. Aquí lo importante sigue siendo la enseñanza presencial, solo que apoyada con un aula virtual. El tercer nivel de mayor integración y por tanto de digitalización es lo que hemos hecho en la pandemia y lo que critiqué antes cuando se abusó de la misma, que es ya hacer educación a distancia de forma telemática a través de pantallas, ¿no? Es decir, hacer la videoconferencia, lo que estoy haciendo ahora. En vez de encontrarnos en espacio físico, que no es posible porque estamos distantes, sí utilizamos la tecnología, en este caso las pantallas, para explicar contenidos, tener alguna reunión, alguna tutoría. Es decir, sincronía, enseñanza síncrona, presencial, telemáticamente, por entendernos, ¿no? Enseñanza presencial telemáticamente. Quedan los dos últimos niveles, que es ya, esto ya supone una ruptura ya más relevante e importante, que es el grado, el cuarto nivel, conocido como enseñanza semipresencial o híbrida, que es el del que quiero yo hablarles y al que queremos animarles a que ustedes vayan caminando en los próximos meses, el próximo curso, que es el modelo de enseñanza semipresencial híbrida, conocido en el mundo anglosajón como el blended learning, ¿no? De ahí esos términos, blended, de mezclado y aprendizaje mezclado, donde combinamos lo físico, situaciones de enseñanza presencial, con otras que se desarrollan por pantallas de modo más autónomo por los estudiantes. Y evidentemente el quinto y último nivel es ya la educación a distancia completamente en línea, telemática, conocido como, internacionalmente como el e-learning, donde en este modelo cobra más importancia y plena las aulas virtuales, porque son el eje central de lo que tiene que estudiar, aprender, de la interacción que se pueda producir, interacción educativa entre estudiantes y profesores. Bueno, llegados a este punto, insisto, les dije que no quiero pasar de 40-45 minutos, simplemente dar pinceladas teóricas para luego, si quieren, entramos en comentarios, sugerencias y preguntas. Bueno, llegados a este punto, ¿qué es la enseñanza híbrida? ¿Cómo la entendemos? Bueno, la definición más básica, y casi la pueden derivar de lo que dije antes, es la mezcla, es decir, un punto de encuentro donde hay características de la llamada enseñanza presencial con características o atributos de la enseñanza a distancia, online completamente. Yo lo que sí quisiera destacar, que se entienda la enseñanza híbrida no como la suma de hacer enseñanza presencial por una parte y hacer a veces enseñanza a distancia por otra. Y la suma de los dos da lo híbrido. No, yo creo que la enseñanza híbrida hemos de entenderla como una tercera modalidad, que es distinta de las otras dos, que evidentemente toma atributos o características de ambas, pero que emerge un nuevo tipo. Tiene que ser una experiencia distinta tanto para el profesor como para los estudiantes. Es como, si me lo permite la metáfora, claro, de ahí lo híbrido. Una mula, un mulo, un animal híbrido, es fruto de un caballo y de un burro o una burra. Pero son animales distintos, es decir, el híbrido no es sumar el caballo con el burro o la burra, sino que emerge, sale un tercer tipo de animal. Pues bueno, pues en enseñanza, espero que esta metáfora, no sé si es muy acertada, pero pudiera entendernos. Por tanto, aquí el problema está en cómo mezclamos o combinamos lo presencial y lo virtual. Y en este sentido se pueden dar distintos tipos de mezclas. Y de hecho así ocurre, ¿no? Y así ocurre, ¿no? Yo voy a ponerles 3 ejemplos de mezclas, ¿no?, que se han hecho de enseñanza híbrida. Hay uno que aquí en España se hizo mucho con la pandemia el curso pasado, ¿no?, que fue incorporar cámaras a las aulas presenciales. La pandemia hizo
que cuando dejamos de estar encerrados en las casas y recuperamos la presencialidad y pudimos ir a los centros universitarios, no todo el estudiantado, no todos los alumnos podían estar físicamente en el aula tradicional, porque por motivos de seguridad, ¿no? Había que guardar esas distancias. Ahí tienen una fotografía más o menos como se planteó, y esto significó que hubo que dividir al alumnado entre que la mitad iban presencialmente a estar con su profesor en la clase de física y la otra mitad estaba a distancia en su hogar siguiendo la clase por pantallas, ¿no? De forma individual. Y luego, cada X tiempo, rotaban. Y el que estaba a distancia iba a la clase presencial y viceversa. Bueno, esta es una forma de entenderlo, pero no deja de ser enseñanza presencial retransmitida, como quien retransmite un partido de fútbol. Es una forma de entenderlo, ¿eh? Confieso que no es pedagógicamente la que a mí más me satisface, pero bueno, fue una forma de solucionar el problema de la emergencia del confinamiento por la COVID. Un segundo tipo o modelo sería hacer clase presencial, que también es enseñanza presencial y van todos los alumnos a clase para algunas sesiones. Y paralelamente, en otras sesiones, las planteo totalmente online, de tal modo que toda la clase nos reunimos a través de videoconferencia. Es una mezcla, como digo, prácticamente de un modelo de sincronía educativa, porque hay que estar en el tiempo, solo que diferimos unas veces en espacio físico, otras veces en espacio online. Bueno, es otro modelo que tampoco es de los que a mí me satisfacen más. El tercer modelo, que es por donde planteamos, y es el que al menos el grupo de nuestro grupo de investigación desarrolla en nuestra docencia universitaria, es lo que propiamente podemos denominar una enseñanza híbrida, que es una tercera vía, algo distinto a la suma, como dije, de lo presencial y lo a distancia, y que consiste básicamente en que a veces hay sesiones de tipo presencial y nos vemos en las aulas con los estudiantes, pero paralelamente existe un aula virtual, un espacio virtual para el trabajo asíncrono, autónomo por parte de los estudiantes. Es decir, lo que hacemos es, del tiempo que nos conceden para impartir una determinada materia o asignatura, reducimos la cantidad de horario que hay que pasar en el aula física y lo incrementamos o lo combinamos con el trabajo autónomo que un estudiante desarrolla en el aula virtual. Por eso es importantísima el aula virtual. Si no está bien construida, este modelo no funciona. Y claro, en la práctica, ¿qué significa esto? Pues que en el modelo híbrido, tal como lo planteamos, hay un continuum de situaciones y que no decimos todo es presencial, todo es virtual, sino que arrancamos el curso a lo mejor con sesiones presenciales. Normalmente siempre lo hacemos así. Es muy importante al principio que el alumnado me conozca presencialmente al cuerpo docente y viceversa, el profesorado pueda conocer, ver, tocar, oír en situaciones presenciales al alumnado. Yo creo que hay que empezar así siempre. Y luego, pues hay sesiones presenciales, se les explica de qué hay y qué se van a encontrar en las aulas virtuales, para que estos empiecen a trabajar de modo autónomo y de forma, pues, como diría yo, azarosa, no. Se reúnen, deciden cuando quieren en pequeño grupo, en situaciones presenciales, hacen tareas de tipo individual, a lo mejor autónomamente en su hogar, y bueno, y se van combinando ahí un ciclo de distintas sesiones donde lo importante, y esta es la clave, estas sesiones, sean asíncronas o síncronas, están al servicio o son para ayudar al alumnado a cumplimentar proyectos de trabajo. Este es, insisto, el elemento sustantivo. Planteamos las asignaturas para que el alumnado
tenga que enfrentarse a retos que le obliguen, que le estimulen a tener que hacer un proyecto, bien individual, bien en pequeño grupo, de modo autónomo. Y entonces la presencialidad está al servicio de ese proyecto y el aula virtual también está al servicio de ese proyecto de aprendizaje. Bueno, las formas de mezclar, como decíamos, pueden ser varias, ¿no? Una de ellas es la primera decisión, cómo distribuir el tiempo. Si nuestra asignatura en materia va a tener una alta virtualización, lo cual significaría que reducimos a 1/3, por poner una cifra, reducimos a 1/3 los tiempos que nos encontraremos presencialmente, los que dedicaremos a estar... Bueno, parece que se dejó de grabar o algo. Bueno, decía que una primera decisión es que tengamos que decidir cuánta cantidad del tiempo de la asignatura lo virtualizamos, es decir, que se desarrolle en espacios asíncronos, y cuánta se desarrollará en espacios físicos de modo presencial, ¿no? Y ahí podemos hablar, pues, asignaturas que pueden tener una virtualización alta, otros media y otras baja, ¿no? Lo mismo podemos hacer con relación a qué aspectos de la asignatura van a hacerse online o de forma síncrona y cuáles de forma presencial, ¿no? Entonces ahí suelen aparecer básicamente 3 modelos en el modo de organizar didácticamente una asignatura o materia. Uno es muy conocido, supongo que ya les habrá llegado información, que es el denominado el modelo de enseñanza inversa o al revés, o Flipped Classroom, conocido internacionalmente como Flipped Classroom, que básicamente dice, la teoría la empaquetamos en vídeos, en documentos, y el alumnado la estudia, la adquiere autónomamente online, y el tiempo de presencialidad lo dedicamos a hacer actividades, tareas más prácticas. Bueno, es una opción. Pero sería una variante de la enseñanza híbrida. La otra es separar unos temas o unidades de estudio de la asignatura que se imparten de forma presencial y otros pues se hacen totalmente online. Y una tercera, que es la que nosotros sugerimos y el ejemplo que les ponemos en este curso, es un modelo de enseñanza por proyectos. Insisto yo en esta idea de concepto, enseñar y aprender por proyectos de trabajo, que sea muy práctico, donde el alumnado se enfrenta a retos, es decir, a algo que tiene que resolver. Y la labor docente consiste en darle todas las ayudas necesarias para alcanzar adecuadamente ese fin, ese proyecto, ¿no? Y entonces, claro, si el planteamiento didáctico de la asignatura es por proyectos, las decisiones de cuáles serán situaciones presenciales y de trabajo asíncrona estarán en función, como digo, de que el alumnado pueda trabajar de modo autónomo con las mismas. Bueno, en pocas palabras, todo enseñanza híbrida, cualquier planteamiento metodológico basado en la semipresencialidad, en esta combinación de lo físico y lo virtual, debiera al menos apoyarse o tener en cuenta 4 dimensiones o elementos muy básicos. Uno es que sea planificada, que tenga un diseño pedagógico previo antes de empezar a desarrollar el aula virtual, la asignatura, etcétera. Es decir, si no hay planificación didáctica, si no hay una hoja de ruta claramente establecida por el profesor, profesora, difícilmente podrá llevarse con éxito a cabo. La razón es muy sencilla, porque todo esto de la enseñanza híbrida es más complejo, yo no quiero engañarles. Desarrollar este modelo de enseñanza con creación de aulas virtuales, proyectos de trabajo de los estudiantes, tutorizaciones, etcétera, hace más complejo el oficio docente. Para mí, cuando yo me dedicaba solo a enseñar, subiéndome a la tarima de un aula presencial y dictar más o menos las lecciones, todo el conocimiento que yo tengo de una materia, y luego pasar exámenes o mandar algún pequeño trabajo o tarea, pues es mucho más simple didácticamente que cuando me he enfrentado y hemos implementado este modelo híbrido de enseñanza, porque son muchas situaciones, todo es más complejo. Por tanto, para evitar la improvisación es necesario tenerlo planificado o diseñado pedagógicamente.
Los otros elementos, el otro elemento es, lógicamente, contar con un entorno virtual, un aula virtual bien diseñada, con todos los recursos, con todos aquellos elementos que ayuden al alumnado a trabajar, a desarrollar el proyecto sin la presencia directa de su profesor o profesora. Si no hay ese entorno virtual, con las guías, los recursos de estudio, con las orientaciones, etcétera, el alumno no puede, ni individual ni en pequeño grupo, no puede desarrollar, como digo, plenamente su proyecto. Y claro, eso implicará también un sistema de tutorización y evaluación distinto. Ya no es el examen que mide, controla la cantidad de información o conocimiento adquirido por los estudiantes, sino la labor nuestra fundamental tiene que servir para hacer seguimiento, tutoría, apoyo a lo que hacen los estudiantes y evaluar de modo más continuo los productos, las tareas que va realizando y entregándonos, ¿no? A través de esa aula virtual. Y, lógicamente, tiene que haber espacios físicos, aulas, seminarios, donde reunirse, bien los alumnado en pequeños grupos, bien el profesor, con grupos más o menos amplios. Y entonces yo voy acabando, porque ya quiero dejarles la palabra, voy acabando. Miren, en este modelo de enseñanza híbrida entendemos que una pieza sustantiva fundamental, como estoy reiterando, es que haya un entorno didáctico digital o aula virtual adecuada, es decir, no vale cualquier tipo de aula virtual. Quiero decir, del mismo modo que decimos que no todos los profesores actúan del mismo modo en clase presencial, los hay buenos, mejores, regulares, malos, es decir, por el mero hecho de ir a clase y estar allí no quiere decir que haya calidad en la enseñanza. Lo mismo sucede con las aulas virtuales. El mero hecho de que se haya creado una no significa que pedagógica o didácticamente sea adecuada para el aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, es clave y sustantivo en las aulas virtuales, y de todo ello les hablaremos en este curso y les vamos a pedir que construyan un aula virtual de calidad pedagógica, ¿no? Y por eso empecé y lo reitero ahora. Nosotros ejemplificamos, digamos, cómo concebimos estos escenarios, estas aulas, estos espacios de apoyo virtual que debe encontrarse un alumno, lo ejemplificamos con el diseño que hemos hecho para este curso, que, como pueden ver, hemos apostado por una visión, porque sean icónicos y estén basados en tareas y actividades que hay que cumplimentar, no en la mera recepción del contenido empaquetado en documentos de lectura o en vídeos, ¿no? Por tanto, ya lo hemos apuntado y con esto voy acabando. A ver, el proyecto de trabajo que cada uno de ustedes tiene que desarrollar consiste, como creo que ha quedado claro, en, a partir de cero o partiendo de un aula virtual que ustedes tengan, pero siempre pensando en construir los próximos meses, a corto o medio plazo, construir un entorno virtual de esa calidad didáctica para una asignatura que estés impartiendo. ¿Qué características debiera tener ese aula virtual? Pues bueno, pensada, como les digo, para situaciones híbridas o semipresenciales de docencia, que sea un aula virtual que tiene que ir dirigida a apoyar y favorecer el aprendizaje activo, o sea, activo a través de la actividad por los estudiantes, no por la recepción, no aprender por la recepción de lecturas o de exposiciones que haga el profesor, sino a través de tareas y actividades que tiene que complementar el estudiante, por eso aprendizaje activo. Por tanto, esa aula virtual tiene que proporcionar, ofertar tareas y proyectos prácticos para los estudiantes, proyectos y tareas para ese trabajo autónomo, insisto, para que el alumnado lo cumplimente asíncronamente, sin la presencia directa del docente. Tiene que añadir, evidentemente, materiales didácticos que condensen, que empaqueten el conocimiento, es decir, un buen vídeo didáctico que explique conceptos, un buen texto de lectura que dé orientaciones. Bueno,
hay que incorporar material didáctico, cuando digo multimedia, en distintos formatos: textual, audiovisual, sonoro, iconográfico, el que sea. Tiene que haber tutorización y evaluación continua, elemento clave, sustantivo. El alumnado no puede sentirse solo, sino tiene que percibir de algún modo que su profesor, profesora está constantemente presente, es decir, que cuando plantea una duda, una consulta, el docente responde. Y, como digo, esto significa tutorización continua y, por tanto, el modelo evaluativo coherente con esta metodología de aprendizaje activo basada en entrega de tareas, proyectos. Y en la medida de lo posible, esa aula virtual pues, tiene que ser atractiva icónicamente, ¿no? Gráficamente. Los formatos Moodle suelen ser muy textuales, aburridos, y nuestra generación de estudiantes actuales es una generación acostumbrada a los colores, a la interactividad, a las imágenes, ¿no? Y por tanto, en la medida de lo posible, añadamos estas características a nuestras aulas virtuales. Y nada más, decirles que van a encontrar, cada uno de ustedes tiene asignada con su nombre el aula virtual de prácticas, donde tienen que construir este proyecto de trabajo, y a esa aula virtual solo accede la persona que es el responsable, junto con nosotros, que somos los docentes que impartimos el curso, pues lógicamente para hacer supervisión de cómo se va construyendo esa aula virtual. Y nada más, acabo mostrando, y esto ya mañana ya Anabel lo va a desarrollar, pues que el modelo que les proponemos de cómo construir estas aulas virtuales para un aprendizaje activo, pues tiene estos 7 pasos que ya les contaremos ya con calma en la próxima sesión, ¿no? Desde el análisis del aula virtual, tener que hacer ustedes la planificación didáctica, organización del aula virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos pasos implicará una tarea, un producto que ustedes tienen que hacer e ir entregando. Y nada más, bueno, recordar ahí el calendario de las video reuniones que vamos a tener en tiempo síncrono, pero bueno, toda esta información la encuentran en el aula virtual. Y por tanto, yo dejo de compartir para ponerme a su disposición para cualquier pregunta, comentario, lo que ustedes quieran. Espero no haber sido muy pesado, aburrido. Doctor Manuel, muchas gracias. Para Sí. nada. Bien completo e interesante lo que nos acaba de compartir. Bueno, veo que ya empiezan a surgir manos. Creo que primero fue Óscar y luego Santiago. Adelante, Óscar. Discúlpame, antes de continuar, queremos mencionarles perdón. que en el chat se encuentra la asistencia para que por favor puedan diligenciarla. Gracias. Sí, habíamos dicho que primero levantó la mano Óscar, luego Santiago y ahora también Claudia. Óscar, empezamos por ti, por favor. Vale, bien, primero que todo, agradecer la presentación, agradecer el espacio para los procesos de formación. Considero que es muy pertinente la temática. Hay mucha claridad sobre la diferenciación, por así decirlo, de lo que vendría siendo el involucrar las tecnologías en lo que es el desarrollo de un curso a realmente generar modelos híbridos o lo que nosotros conocemos como cursos virtuales o teleclases, que viene siendo como ese desarrollo que has presentado. Tengo bastante expectativa para poderlo implementar no solo en uno, sino de pronto en varios cursos, porque digamos que las temáticas así lo permiten. También haciendo énfasis de que estas herramientas suelen ser adaptables también mucho al ejercicio como tal docente desde el punto de vista de los contenidos, ¿no? De pronto a veces para elementos de pronto numéricos se hacen un poco más complejos, pero para otros de pronto desde el punto de vista de interacción a nivel de proyecto social o con una contextualización de desarrollo, de pronto son muchísimo más acordes. Digamos que estoy bastante contento con la orientación que se le está dando
Y pues felicitarlos a ustedes por ese grupo de trabajo consolidado para lo que va a ser el curso, y con muchísima realmente expectativa de cómo puedo mejorar y contribuir a la creación de esos cursos y esas plataformas que actualmente ya se han desarrollado, como lo mencionaba la doctora, en el área de la parte clínica, ¿no? En mi caso, pues en ingeniería. Muchísimas gracias, profe Manuel, y a los compañeros del equipo. Nada, muchas gracias a ti, Óscar, por las amables palabras que dices, y yo creo que has captado el objetivo, ¿no? Lo que pretendemos. Pretendemos que hoy empiece el curso y que cuando acabe, dentro de unas semanas, tú tengas ya creada por ti mismo una serie, un aula virtual acorde a este modelo híbrido de aprendizaje activo, etcétera, etcétera. Es decir, queremos plantear este curso que sea muy práctico y que sea sobre todo útil a ustedes, el producto que hagan sea útil para la enseñanza que están desarrollando. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Óscar. Santiago, creo que tienes la palabra. Doctor, buenos días, muchas gracias por la palabra, compañeros, buenos días. Pues antes que nada, y pues obviamente agradecer por lo que quisiera pedir su orientación, y es, yo por ejemplo no estoy utilizando actualmente Tema, justamente estoy iniciando en este curso para poderlo incluir dentro de mis clases, estoy aprendiendo todavía mucho de la enseñanza en la UNAP, he manejado otras plataformas, pero me quedó sonando mucho el tema del porcentaje de virtualización que deberíamos tener. Y a la luz de eso quisiera saber si existe alguna herramienta que nos oriente sobre cuánto de lo que queremos hacer o de lo que deberíamos hacer podríamos virtualizar, o cuál sería el porcentaje adecuado. Pues obviamente me imagino que de acuerdo al hacer de cada uno de nosotros, que pues obviamente plantea dinámicas distintas. Santiago, yo no puedo darte cifras de lo que puedan virtualizar en la Universidad de Bucaramanga. Esa es una decisión que tiene de organización, de distribución del tiempo que tiene que hacer cada universidad. Es decir, es casi una decisión de política educativa, por decirlo de algún modo. Por tanto, yo no puedo decirte si debes virtualizar la mayor parte del tiempo del horario o poco, ¿no? Eso es una decisión, insisto, que deben tomar ustedes ahí. En función de la política interna que tenga la universidad y el margen de juego o de las reglas de juego que establezca esa política interna de cada universidad, cada docente es el que tendría que tomar la decisión de cuánto tiempo se virtualiza en función del diseño pedagógico de la enseñanza de su asignatura. Por tanto, no hay una herramienta, por decirlo de algún modo, con la que aplicar y decir a mi asignatura le corresponde el 40, el 50 o el 80% de virtualización. Esto hay que hablar. Yo, mejor dicho, creo que incluso logro entenderlo de las políticas, digamos que de administración educativa, también eso está dentro de un marco legal, las posibilidades de virtualización. Sin embargo, pues de pronto pues, sería como la orientación frente al deber ser, ¿no? Si no estuviésemos ligados a esas políticas que salen de nuestro dominio y lo hiciéramos frente al deber ser, ¿cómo tomar esa decisión de qué tanto virtualizar? Ok. Pues depende de muchos factores. Es decir, el primero de ellos es el grado de capacidad de autonomía que tienen los estudiantes. Quiero decir, si el conjunto de los estudiantes no tienen ninguna experiencia previa de trabajo autónomo a través de aulas virtuales, pues lógicamente habrá que presencializar más el tiempo, es decir, necesitarán más apoyo presencial. Y por eso usé siempre la palabra dosificadamente, ir cediendo tiempo de horario presencial para que lo hagan de modo autónomo. Si, por el contrario, el grupo de estudiantes domina las habilidades, está acostumbrado a manejarse en aulas o entornos virtuales y, sobre todo, tiene la disciplina, esto es importantísimo, la capacidad de autodisciplina, porque mucho alumnado joven piensa, yo me lo encontré en mis asignaturas, piensa que
si no hay clase presencial, entonces no hay clase, no tengo que hacer nada, estoy de ocio. No, aquí la dificultad está en que si yo te doy autonomía de trabajo, te doy responsabilidad para que tú te autodisciplines y autorregules tu tiempo. Por tanto, cada docente, si el marco institucional, como apuntas, nos da libertad para una cosa u otra, tener en cuenta las características del alumnado y si está en condiciones de asumir, digamos, tiempos de trabajo autónomos a través de aulas virtuales. Eso por un lado. Y el segundo criterio está en función del tipo de proyecto o tareas que tienen que complementar los estudiantes. Esto también es importantísimo y por eso decía que la enseñanza o la cantidad de situaciones presenciales que tengamos que organizar está al servicio de la ejecución de ese proyecto por los estudiantes. Y seguramente, y yo lo hago, así lo hago yo las primeras semanas de inicio de la asignatura tengo que trabajar con ellos más tiempo presencial, porque no saben muy bien en qué consiste el proyecto o desconocen los conceptos básicos del mismo o necesitan apoyo, ayuda para clarificarles el uso de la tecnología. Entonces, mucha presencialidad. Y a medida que ya van conociendo las características del proyecto y los requerimientos del mismo, voy abriendo tiempos de virtualización para ese trabajo autónomo. Y luego marco algunas tareas de reencuentro presencial, pues no sé, para una puesta en común o para sesiones de tutorías grupales. Por tanto, todo es muy flexible. Yo no sabría decirte si un 50, un 50. Quizás como criterio general partir de un 50-50 presencial, 50% virtual. Y en función de esas necesidades que acabo de marcar, pues aumentas más tiempo presencial o lo disminuyes. Sí, además que hay un tema muy importante y es justamente esa soledad que sienten los estudiantes cuando algo se virtualiza. Entonces, es el no manejo del tiempo y justamente lo mencionaba con el tema de creer que si no está presencial es tiempo de ocio. Y segundo, que siempre hay una sensación de soledad, de ausencia, por no tener esa presencialidad o ese espacio sincrónico. Es difícil que lograr ese match para que él se sienta cómodo también y se sienta motivado. De todas formas, Santiago, en función de mi experiencia, que llevo trabajando con este modelo ya 10, 12 años. O sea, no empecé a hacerlo con la COVID, ya viene de atrás. Como criterio general, o por mi experiencia, al menos todas las semanas tiene que haber una o dos sesiones presenciales con los estudiantes. Es decir, los estudiantes tienen que saber que tal día de la semana, a tal hora, van a encontrarse con el profesor. Y claro, yo ahí marco la tarea que tienen que ejecutar de modo autónomo en los siguientes días. Y el encuentro presencial es para una puesta en común o una revisión de cómo se está ejecutando esa tarea. Ese es como un criterio general, es decir, no dejo pasar demasiado tiempo entre sesiones presenciales y sobre todo, como te decía, al principio, al inicio del curso de la asignatura, invierto mucha presencialidad. Y a la medida que veo que ellos se van soltando en el proceso, entonces aumento la virtualización. ¿Vale? Esos son como dos criterios generales. Y yo, en estos 10 años o más de experiencia, puedo decirte que el alumnado en el contexto de mi universidad responde. Es decir, no toma este tiempo sin clase presencial como un tiempo de ocio. De verdad, muy poca gente lo hace, al contrario. Se ha incrementado la motivación, se ha incrementado, insisto, la motivación para hacer las tareas y los proyectos y el rendimiento académico al final del curso en las calificaciones también ha aumentado. Estos días precisamente estamos en fase de evaluación final del curso académico. Aquí en España pues llega ahora junio y empiezan ya, es el final del curso.
y vamos a tomar las vacaciones de verano, ¿no? Entonces, estamos haciendo las evaluaciones y las calificaciones son muy buenas, o sea, de notables, sobresalientes, abundantes, ¿no? Y esto ocurre porque se han implicado fuertemente en la realización de los proyectos. Y han hecho, creo, que productos muy interesantes, curiosos. Por tanto, virtualizar no significa que el alumnado se lo tome a broma, que diga no tengo clase y por tanto paso de la asignatura, sino al contrario, agradecen que tengan tiempo autónomo para poder dedicarse con mayor atención al producto o la tarea que se les ha marcado. Listo, muchas Claudia, gracias. no, a ti, Santiago. Claudia, tienes la mano levantada cuando quieras. Sí, doctor, buen día para todos, ¿cómo están? Qué gusto, pues, saludarlo, volverlo a ver. Ya hace muchos años aquí en la UNAP creo que nos habíamos conocido. Muy bien, sí, sí. Doctor. Ahí tuve ocasión, hará eso, 8 o 9 años sí, de visitar claro. Bucaramanga. Sí, con mucho placer, lo recuerdo. Doctor, dos cosas que me llaman poderosamente la atención. La primera es la definición de aula virtual como con dos elementos muy significativos, ¿no? El primero, como esa personalización que se le da al aula, pues al entorno virtual, de cara pues más a las necesidades de aprendizaje del estudiante, con herramientas tecnológicas que pueden estar formando parte del mismo entorno, ¿sí? Ese elemento pues me parece como muy significativo para la idea de aula virtual. Y el otro, el que alude como al componente instruccional, ¿no? De los materiales de carácter instruccional y el énfasis en que son herramientas para potenciar la actividad que está jalonando el proyecto del estudiante, el proyecto de trabajo o el proyecto de aprendizaje del estudiante. Y en ese orden de ideas, me parece que es un llamado, ¿no? Que este es un llamado para muchos de nosotros frente a la cantidad a veces de materiales y de documentos que se adjuntan en las aulas virtuales y que muy probablemente los estudiantes ni siquiera los accesan, ¿cierto? Entonces, creo que esos dos elementos para la definición de aula virtual son no negociables. Y el segundo punto que pues creo que es un reto para todos, ¿no? Para todos los que no todavía alcanzamos la experticia en este manejo de estos ambientes híbridos, y es la armonización de ese componente asíncrono con el componente síncrono, pero en esa idea de armonizar, no de poner o agregar y agregar y agregar actividades en un continuum que no tienen tampoco a veces ninguna hilación, ¿cierto? Pero que por el hecho de estar organizando una experiencia de trabajo, pues se ubican y se puede desvirtuar el sentido de los ambientes híbridos, de las aulas híbridas, por un activismo, que creo que es como el llamado, ¿no? Si bien es cierto que estamos proponiendo experiencias de aprendizaje activo, y muy probablemente mucho de lo que va a figurar en las aulas toca con actividades, son actividades de aprendizaje, son actividades volcadas al proceso formativo del estudiante, pero son pensadas pedagógicamente. Creo que ese es un llamado que hago porque a veces se nos puede distorsionar con un activismo, ¿no? Llenar y llenar de actividades y colocar recursos muy bonitos, pero la sintonía y la armonización con el proceso formativo y con el constructo sobre el cual está trabajándose se puede
puede tener cortocircuitos, ¿no? Pues, profesora Claudia, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo ha expresado fantásticamente, ¿no? Es decir, un aula virtual no debe ser un sumatorio de cosas que se le ponen allí sin que tengan coherencia entre sí, ¿no? No es llenarla de vídeos para que lo vean los estudiantes, no es llenarla de documentos de lectura, no es llenarla, no sé, de presentaciones PowerPoint. No es, ese yo creo que no es el objetivo, sino, como decía al principio, menos es más. Si lo bueno es breve, mejor todavía, porque el alumno cuando entra no sabe discernir de la mucha información o cantidad de materiales que hay, cuál es lo importante y lo irrelevante. Y a la vez también que, como apuntaba, de que no confundamos de que haciendo un aula muy sofisticada en imágenes o muy llena de Genially, o sea, el Genially es yo cómo lo diría, es como un papel de celofán o de colores que lo hace atractivo, pero lo importante no es ese papel o celofán, sino es el diseño didáctico, pedagógico de la propuesta que se hace al alumnado para aprender en el aula virtual. Esto es importante. No confundir los fuegos artificiales, es decir, que llenemos a lo mejor con mucho producto Genially el aula virtual, no por ello motiva más, puede atraer al principio la atención, pero si el alumnado, y esto es importantísimo, si el alumnado no encuentra en el aula virtual contenidos de calidad científica y retos, como les digo, o tareas, actividades de aprendizaje que le estimulen, abandona enseguida y se desmotiva y se despreocupa, ¿no? Por eso es muy importante la intervención de la profesora Salazar, que pensemos didácticamente la asignatura y luego a partir de ese diseño pedagógico armonizar todos los elementos dentro del aula virtual. Bueno, de esto va el curso y vamos a intentarlo. Y yo quería aclarar, yo supongo que está definido, pero que ustedes no lo confunden. Este curso no es de tecnología, en el sentido de los instrumentos o las aplicaciones que pueden encontrar en tema o los procedimientos técnicos para hacer Genially. No es un curso de ese tipo, es un curso de conocimiento y competencia pedagógica para crear aulas virtuales que sean útiles y sirvan, como digo, a una metodología destinada a que el alumnado aprenda por la acción y el pensamiento, ¿no? La actividad sola no. Hay que hacer actividades, pero para que reflexionen y desarrollen cognitivamente el conocimiento. ¿Alguna pregunta más? Porque si no, para despedirme, me he guardado un decálogo, que no quisiera dejar de nombrar antes de irme. Un decálogo de cómo hacer aulas virtuales. 10 ideas. Pues si no hay más, en estos 10 minutos antes de despedirnos, pues quería compartirles eso, 10 ideas clave que creo que debieran tenerse en cuenta para eso, generar, producir estas aulas de calidad educativa. Entonces me lo van a permitir y ya acabo estos 10 minutitos con el mismo. A ver qué les parece. Bueno, comparto pantalla. Aquí está. Vamos a ver. Voy a presentarles el catálogo, o el decálogo. Supongo que se estará viendo, ¿verdad? Bueno, 10 ideas, por sintetizarlo. Sí, señor, sí, señor. Pero antes de presentarles las 10 ideas, como estos 10 mandamientos de cómo hacer aulas virtuales de calidad educativa, solo recordar una cosa. La enseñanza, sea de forma presencial o a distancia, o semipresencial, básicamente, desde un punto de vista pedagógico, hay como dos grandes paradigmas o enfoques. Dos grandes paradigmas. Uno que es logocéntrico, fíjense la palabra logo, en el conocimiento. Es decir, el centro es el conocimiento, centrado en el contenido. O paidocéntrico, es decir, centrado en el estudiante, en las actividades que tiene que hacer el estudiante. Esto presencial o virtualmente. Y claro, uno u otro, y esto lo quiero dejar claro desde ahora, no es ni mejor ni peor,
son simplemente enfoques de cómo estructurar o organizar el conocimiento para que sea adquirido por el estudiante. Hay una forma, como digo, planteada, que es la que mayoritariamente hemos hecho, que es focalizada en las unidades, lecciones o temas de estudio del contenido de nuestra disciplina. Entonces, organizo en unidades o lecciones o temas o temáticas, o la otra forma de organizar y presentar el conocimiento al alumnado es a través de tareas o proyectos que el alumno tiene que cumplimentar. Son como los dos grandes enfoques. Insisto, ni uno ni otro es mejor. Lo que es importantísimo, y en la línea de lo que acaba de plantear la profesora Claudia, es la coherencia. La coherencia, es decir, si yo quiero desarrollar mi enseñanza y, por tanto, construir el aula virtual, a partir de un enfoque logocéntrico, es decir, que la estructura es el contenido del conocimiento que quiero impartir, tengo que hacerlo y seguir una determinada orientación y coherencia. Y lo mismo al revés, por el otro lado. Siempre coherencia, coherencia en un planteamiento u otro. Bueno, venga, las 10 ideas. A ver, cuando queramos diseñar aulas virtuales o hacer enseñanza en general, pero en particular de esta naturaleza, siempre pensar que el estudiante es el centro y que lo que vamos a procurar hacer con el aula virtual es facilitarle un espacio para el aprendizaje autónomo, para que él pueda trabajar desde cualquier sitio y en cualquier momento. Aprendizaje autónomo. Ustedes ahí, el aula virtual que le hemos construido es para que puedan ser autónomos respecto a nosotros y tener todo dentro de esa aula virtual. Y por tanto eso tiene que ayudar a que el estudiante se motive, se comprometa. Es la autorregulación que hablaba antes, ¿no? De la autodisciplina, es decir, el hecho de que no tenga profesor presencialmente no significa que no tenga trabajo que realizar. Es importantísimo transmitir o favorecer en el estudiantado esto, la autorregulación, ¿no? Y a la vez también que los estudiantes sean quienes generen contenidos digitales, no solo sean receptores de lecturas o de visualización de vídeos que haya en el aula virtual. La segunda idea, igual que hablo de autonomía en los estudiantes, en el caso de los docentes, nuestras tareas profesionales, en la inversión del tiempo laboral, también tiene que modificarse, ¿no? Y por tanto hablaríamos de un teletrabajo docente. Es decir, ya dar clase no es estar tal día a tales horas con mis alumnos en aulas físicas, sino dar clase también es hacer todas estas tareas que ahí aparecen, ¿no? De diseñar didácticamente el curso, tener que crear los materiales didácticos, hacer el vídeo, las presentaciones multimedia, la infografía adecuada, crear esos materiales didácticos de estudio, tengo que organizar adecuadamente y gestionar todos los espacios virtuales, de tal modo que haya foro, calendario, construcción y entrega de tareas y evidentemente las tareas de tutorización y evaluación. La tercera idea, como ya creo que ha quedado clara, pero la remarco dentro del decálogo, es que en un modelo híbrido de enseñanza o a distancia, en nuestro caso semipresencial, el aula virtual bien construida cobra un papel clave y sustantivo. Por tanto, tiene que ser atractiva en su interface, en su diseño gráfico, ofrecer materiales didácticos de estudio, proponer actividades de aprendizaje, permitir la tutorización y la evaluación continua. La cuarta idea, vamos, es que es casi diría que la primera, pero bueno, pero primero, antes de empezar a construir el aula en tema, que es una plataforma Moodle, no se olviden de este concepto, Moodle es la plataforma informática de tema, o de trabajar en Genially, antes de la parte, digamos, técnica o tecnológica, lo primero es diseño o planificación didáctica. Si no hay ideas claras, organizadas, yo digo sobre un papel, con papel y lápiz, sobre qué quiero enseñar, cómo quiero hacerlo, qué tipo de actividades o tareas les voy a pedir a los estudiantes, cómo voy a evaluar eso, si eso no está claro,
por mucho Genially, por mucho plataforma tema que empecemos a trastear, no vamos a lograr buenas aulas virtuales. Primero, diseño didáctico y luego tecnología. Otra quinta idea es que el aula virtual que construyamos ofrezca al alumnado, como dije reiteradamente, materiales didácticos digitales de calidad. Y cuando digo de calidad es que tengan conocimiento científico valioso, que estén bien estructuradas, organizadas didácticamente, de modo que sea fácil comprender lo que allí se presenta, fácilmente accesibles, en la medida de lo posible interactivas, es decir, que el alumno pueda actuar sobre el material, multimedia, diseño amigable. Bueno, el alumno tiene que, cuando entre en el aula virtual, encontrarse buenos materiales didácticos que le expliquen claramente las cosas. La sexta idea es que eso tiene que tener una metodología, una estrategia didáctica dirigida, como siempre he dicho en el día de hoy, a ese aprendizaje a través de la acción que tiene que hacer el alumno sobre propuestas que le hagamos, aprendizaje por proyectos, por tareas, Flipped Classroom. En la medida posible, no he insistido mucho en ello, pero yo creo que es un objetivo de aprendizaje importante, es favorecer que el alumnado, además de aprender por sí mismo, sea capaz de trabajar colaborativamente con otros. Por tanto, yo siempre recomiendo, en la medida de lo posible, claro, combinar propuestas de actividades individuales al alumnado con actividades de tipo grupal, que hay que plantearles y desarrollar. He insistido como octava idea la comunicación y tutorización constante. Creo que dije que el alumnado tiene que percibir que su profesor, profesora, está ahí, debajo, detrás del aula virtual, y que cuando lo necesita, éste le responde, ¿no? Y esto lo podemos hacer, pues eso, algunas videoconferencias en tiempo real, muy poquitas, prácticamente ninguna, porque trabajaremos presencialmente con ellos. Muy poquitas videoconferencias. Pero sí, respuestas inmediatas cada vez que un alumno o alumna en ese trabajo autónomo nos plantea una duda. No podemos demorar la respuesta. Hay que dársela antes de 24 horas desde que hizo la consulta. Si puede ser al momento, mucho mejor, ¿no? Y siempre, en la medida de lo posible, si pedimos evaluación continua, pues a dar feedback, respuesta, retroalimentación de las tareas o trabajos que va entregando, no esperar al examen final, ¿no? Por eso, la novena idea es una evaluación continua por tareas que va haciendo el estudiante, que se les va evaluando, y en la medida de lo posible pocos exámenes, porque el examen es un control de conocimiento que responde a un modelo distinto, de metodología no activa. Y una décima idea que no la he contado hoy, no la he contado porque tampoco quiero abrumarles, pero nosotros sí lo trabajamos en nuestras aulas virtuales, es el concepto de flexibilidad. O flexibilidad para que el alumno elija distintas rutas o itinerarios para aprender. Hemos descubierto que no todos los estudiantes quieren hacer los mismos proyectos, las mismas tareas, etcétera, etcétera. Unos quieren trabajar individualmente, otros en pequeño grupo. Es decir, los estudiantes son diversos. Y por tanto, en la medida de lo posible, pero esto lo hace más complejo, nosotros planteamos a los estudiantes, cuando comienza el curso y entran en el aula virtual, les planteamos al menos dos rutas, dos formas de desarrollar la asignatura, y ellos eligen la que quieren. Individual, por temas, pequeñas tareas, o bien grupal por grandes proyectos. Y se la presentamos al principio. Y entonces, según la ruta que elijan, pues tendrán que hacer unas actividades u otras y recibirán un feedback distinto. Y esto nos obliga a nosotros los docentes tener que construir en el fondo dos tipos de aulas virtuales, unas para un itinerario A y otras para un itinerario B. Pero esto no se lo vamos a pedir a ustedes en este curso, sino que al menos como décima idea ahí la quise poner. Y nada más, aquí ya dejo de compartir y ya a partir de hoy, pues a pedirles que entren en el aula virtual de este curso y empiecen a complementar las dos tareas que ahí les ponemos, que son la del cuestionario inicial y de la tarea de la autorreflexión o autoevaluación, ahora no me acuerdo el nombre exacto que tiene. Bueno,
¿Alguna cosita más? Laura, no sé si quieres cerrar la sesión. Susana, sí, sí. Muchas gracias, doctor. Interesante su planteamiento. Me motiva mucho a diseñar un espacio de enseñanza virtual. Yo soy médico y enseñamos el área clínica. Entonces, para ser breve, diseñar ese espacio de modalidad de simulación o virtual, clases interactivas y luego llevar al estudiante futuro médico al escenario, ya a la práctica presencial y ya tiene una destreza desarrollada. Entonces, para mí va a ser un reto estas 2 semanas diseñar una estrategia. El campo de la medicina creo que es uno de los más interesantes en esta utilización, como decías, de simulaciones o de presentar experiencias para que primero las capten o las manejen virtualmente y luego trasladarlo a la práctica. Si yo mal no recuerdo, hay una revista en lengua española, hay muchas en anglosajón, que se llama Educación Médica. En alguna ocasión me pidieron incluso que revisase algún artículo como evaluador y ahí pude encontrar que hay muchas experiencias docentes de utilización combinada de la tecnología y no sé, y hospitales, o ustedes saben mejor que yo. Sí, los laboratorios de simulación con simuladores o con lo que llamamos maniquís o muñecos. Sí. Sí. Conozco algo de eso. Muy bien. Bueno, pues sin más tampoco quiero forzarles y ocuparles el tiempo. Insisto, entren en el aula virtual del curso, curioséanla, vean lo que hay ahí, comprueben que pueden acceder a esa aula virtual de prácticas donde ustedes tendrán que construir su proyecto de trabajo y, sobre todo, como tareas inmediatas, contestar el cuestionario inicial y la autorreflexión sobre su experiencia previa de elaborar aulas virtuales. Laura, ¿quieres intervenir? Doctor, muchas gracias por su participación en este espacio. Profesores, también muchas gracias. Para aquellos que tienen dificultades de acceder, confirmamos que los inscritos previamente ya se encuentran matriculados. Quienes no han podido acceder es porque no estaban inscritos inicialmente en este taller. Entonces, María Alejandra de Docencia se estará comunicando con ustedes, los que están hoy presentes pero no fueron inscritos inicialmente. Muchas gracias a todos por su participación. De nueva cuenta les mencionamos diligenciar la asistencia que se encuentra en el chat. Muy bien, pues me despido. Me despido y recuerden, mañana a la misma hora, a las 10, sesión con Anabel, ya para contar un poco el modelo ese de diseño de aulas virtuales, los pasos a seguir. Venga, encantado. Perfecto, muchas Gracias. gracias. Buen día para todos. Gracias, feliz día. Yo solo una cosa, perdón, antes de irme. Laura, sería interesante, ya que se grabó esta sesión, la grabación ponerla en el aula virtual, si es posible. Compartirla a través del foro, el acceso a la grabación. Perfecto, así lo haremos. Venga, hasta luego. Hasta luego, feliz día. Hasta luego.